Hermanos, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Amén. Es un placer enorme estar nuevamente delante de la iglesia de Cristo para darle palabra a nuestro Padre Celestial. Y esta mañana, hermanos, quiero hablar de un tema muy interesante, a veces muy erróneamente común entre los humanos. Y al preparar mi mensaje, vamos a pensar, no sé si usted recuerda una predicación que nos dio el hermano Yariel, que nos ponía en concepto lo pequeño que somos en comparación con el universo, lo insignificante que somos, lo vulnerable que somos comparado con ese inmenso universo que nuestro Padre creó. Y a la vez, nosotros como humanos a veces nos queremos poner a esa altura de Dios, queremos decir que nosotros sabemos más que Dios, y es ahí pues donde nosotros caemos en error. Imagínense lo inmenso que es el universo y fue creado por Dios. Ahora imagínense lo inmenso que es Dios. Creo que no podemos imaginarnos ni siquiera eso, ¿verdad? Ni siquiera un tercio o por lo menos un 0.0005 de lo que es Dios. Imposible. Y es por ello que vamos a meditar esta hermosa mañana en el Salmo 128. Si usted lo puede buscar en su Biblia, el Salmo 128 tiene como título La bienaventuranza del que teme a Jehová. A veces nosotros como humanos, al querer compararnos o estar a la misma altura con Jehová, nosotros perdemos ese temor. Nos hallamos capaces de regañar a Dios, de reclamarle a Dios, a veces a llegar al punto de insultar a Dios, de blasfemar su nombre. Y como les dije al inicio, ¿por qué tengo yo ese derecho de reclamarle a Dios? ¿Qué he hecho yo para ganarme, pues decirlo, ese pedestal de poder reclamarle a Dios, de poder confrontarme con Dios? Y es porque en mí no hay temor a Dios. Es porque yo me creo ya sea igual o superior a Dios. Y es por eso, porque en nuestro corazón no hemos encontrado ese temor. Y a veces las personas, cuando les dicen hay que temerle a Dios, nos dicen no, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de amor infinito. Y claro que sí, sí lo es, pero también es un Dios que castiga, también es un Dios que es celoso. Y entonces es ahí donde debemos de temerle a Dios, porque sabemos, hemos leído historias que Dios ha destruido ciudades. ¿Pero por qué las ha destruido? Porque esas personas han perdido el temor hacia Él y han hecho lo que a ellos les ha dado la gana. Y a veces nosotros llegamos a ser personas así, que me dicen, en el trabajo me dicen cualquier cosa, me regañan y pues lo primero que se me viene a la mente es culpar a Dios. Dios, ¿por qué me diste este trabajo? Dios, ¿por qué me diste este jefe? Y bueno, y cuando no tenía trabajo, yo le pedía a Dios, por favor, dame un trabajo. Yo quiero trabajar, necesito trabajar. Y Dios le da ese trabajo y ustedes lo que hacen es reclamarlo. Y no, hermano, nosotros no tenemos ningún derecho de poder reclamarle a Dios. Porque como su palabra dice que el tiempo de Dios es perfecto. Y no, a nosotros no nos tiene que calentar mucho la cabeza que si me bendice Dios hoy y si no me bendice, porque sabemos que Dios cada día nos bendice. Con el simple hecho de abrir los ojos y de respirar, ya Dios nos está bendiciendo. Quiero que me sigan en la lectura, hermanos, en Salmo 128, del 1 al 4. La palabra de Dios nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. La primera parte, hermanos. Aquí nos enfatiza el Salmo 128 que temerle a Dios y seguir sus caminos es el fundamento principal para nuestras vidas. El temerle a Dios y seguir sus caminos. Porque vamos a tener una vida bendecida y piadosa. Porque si yo le temo a Dios, pues Dios me va a bendecir. Dios no va a tener ningún motivo de castigarme, porque yo estoy siguiendo el lineamiento que Él me dio. Entonces Dios va a ser piadoso conmigo. Dios me va a bendecir siempre. Porque un padre, cuando un padre castiga a su hijo, no lo
castiga porque él está haciendo las cosas bien, sino al contrario. El padre castiga a su hijo cuando ve que su hijo está haciendo las cosas mal y va por un mal camino. Y es ahí donde el padre tiene que corregirlo. Y hay que corregirlo con fuerza, hay que corregirlo con rigor. Y pues a veces es necesario la faja, la chancleta, como famosamente está ahora entre las madres. Y si es necesario, hay que hacerlo. Porque hay que encaminar a nuestros hijos por un camino recto, por el camino que Dios ha trazado para ellos. Y así mismo Dios con nosotros, porque Dios nos trazó un camino. Y ese camino nosotros tenemos que seguirlo. Pero a veces, por alguna circunstancia u otra, yo me desvío de ese camino. Y es ahí donde Dios va a estar con su rigor para encaminarme nuevamente. Y a veces no, a veces yo me hago el duro y no, aquí me quiero quedar, aquí me pusiste, aquí me quiero quedar. Entonces ahí es donde Dios nos castiga, nos dice, bueno, te estoy diciendo, primero sigue el camino, te estás desviando, pero uno no hace caso. Entonces ahí es donde viene el castigo de Dios. Y a veces uno no se imagina la grandeza que tiene Dios, que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos propiedad de Él. Así que no me tengo que quejar por la situación en que Dios me tiene. No me tengo que insultar a Dios, llegar a ese extremo de blasfemar su nombre. Sino lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que estoy haciendo mal y lo que Dios quiere es que yo vuelva a esa senda donde estaba haciendo las cosas bien. Pero a veces nosotros no entendemos eso. A veces nuestro corazón se endurece y ya empezamos a atacar a Dios. No, Dios, es que este trabajo que me dice no me gusta. No, Dios, que no me gusta porque la mañana que me levanto con pereza y no quiero trabajar. No, Dios, es que en la mañana que bulla hacen los pájaros y me levantan. Entonces llegamos a ese extremo, que nos quejamos por todo y no nos damos cuenta, hacemos somos ciegos a todas las bendiciones que Dios nos da. Y siguiendo con la lectura, hermanos, en el versículo 3, nos dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Nos dice también aquí la palabra que cuando yo soy temeroso de Dios, Dios también va a bendecir a mi familia. Va a bendecir, aquí dice, a su esposa y a sus hijos, también a su esposo, si usted es temerosa de Dios. Dice que van a ser de lo mejor. Va a tener una esposa que le va a ayudar en todo, que lo va a seguir en todo, siempre y cuando sea lo correcto, ¿verdad? Siempre y cuando usted esté haciendo el bien, usted sea temeroso de Dios. Entonces toda su familia va a ser bendecida, va a ser ayudada por Dios. En estos tiempos se ha dado mucho esos casos que cuando los padres le pegan a los hijos, ahí va el hijo a denunciarlo. Es que mi papá me pegó y ya no quiero a mi papá. Y el que paga las consecuencias porque es el papá. Entonces ya en este, se puede decir, nuevo mundo en el que estamos viviendo, pues ya no se puede corregir a los hijos de una buena manera. Y es por eso que hay muchos jóvenes allá afuera que andan haciendo lo que ellos quieren. Y lastimosamente, pues, algunos pierden sus vidas, algunos quedan con problemas en su cabeza, o algunos quedan hasta con problemas físicos. Y es por eso que ellos no fueron temerosos de Dios, y al parecer sus padres, por el miedo de que las nuevas autoridades ahora han hecho esas leyes, pues ellos, los padres los dejan. Pero yo quiero decirle que a veces el padre llega a un extremo que es necesario pegarle a su hijo. Yo sé que suena muy fuerte la palabra, pero a veces yo como hijo, yo lo entiendo, porque a veces uno como hijo pues se sale mucho del redondel que le da el espacio al padre. Entonces ahí, cuando un padre es temeroso de Dios, pues yo le quiero decir aquí, joven, niño que me puede entender, que su padre lo hace porque en realidad lo quiere y quiere que usted también sea temeroso de Dios.
Y cuando usted entonces esté temeroso de Dios, nos dice la palabra que toda su familia va a ser bendecida. Va a tener hijos que van a ser temerosos de Dios y van a servirle a Dios. Va a tener a su esposa que va a ser temerosa de Dios y va a servir a Dios. Y usted también va a ser temeroso de Dios y lo va a servir. Y todo le va a salir a bien. No va a haber nada de lo que usted se va a preocupar. Porque la palabra donde iniciamos dice que cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Así que Dios nos va a dar un trabajo y de ese trabajo nosotros vamos a llevar sustento a nuestra familia. Y ahí vamos a ser bendecidos. Tenemos que estar agradecidos porque Dios me dio ese trabajo, aunque sea un trabajo, puede ser de 9, 10 horas, pero ese trabajo que Dios le dio a usted porque usted lo necesita. Y de ese trabajo usted va a llevar el sustento a la familia. Usted no tiene que reclamar por nada. Y a veces nos dejamos del trabajo que es muy duro y a veces nos vamos por lo fácil.